Bienvenidos a un nuevo análisis en el prisma de la historia. Hoy nos alejaremos de la narrativa bélica tradicional para adentrarnos en la arquitectura ética del orden internacional. La pregunta que nos ocupa es aparentemente simple, pero sostiene todo el edificio de la civilización moderna. ¿Qué constituye realmente un acto de agresión? En la teoría política, la agresión no es solo el uso de la fuerza física. Es el nombre técnico de un crimen contra la soberanía y la integridad territorial. Es el momento exacto en que un Estado rompe la analogía doméstica y fuerza a una comunidad política a elegir entre su existencia biológica y su libertad moral. A lo largo de este episodio, analizaremos la agresión como un fenómeno de coacción absoluta. Exploraremos por qué el derecho internacional padece de una pobreza terminológica, ya que agrupa bajo un mismo concepto desde la invasión armada hasta la extorsión diplomática. Para ello diseccionaremos casos históricos fundamentales, como el contraste entre las capitulaciones de Checoslovaquia y la resistencia de Polonia en 1939, la caducidad de la injusticia en el conflicto de Alsacia y Lorena, o las 6 proposiciones del paradigma legalista, que intentan evitar que el sistema internacional colapse en una tiranía de los más fuertes. Acompáñame entonces en este examen crítico sobre los derechos de los estados, la validez del contrato social en el campo de batalla y la delgada línea que separa la paz de la servidumbre. ¡Empezamos! La agresión es el nombre técnico que el derecho internacional y la moral política otorgan al crimen de guerra original. Pero, ¿qué define realmente a un crimen de guerra? Pues su identidad no nace solo de la violencia física, sino de nuestra conciencia sobre la paz que dicho acto interrumpe. El daño fundamental que comete el agresor no es solo la destrucción material, sino la imposición de una coacción intolerable, forzar a hombres y mujeres a arriesgar sus vidas para defender sus derechos más básicos. El agresor plantea un dilema existencial: tus derechos o tu vida. Ante esta disyuntiva, las respuestas varían según la cultura, el liderazgo y la voluntad de los pueblos. Algunos optan por la capitulación para preservar la existencia biológica, mientras que otros eligen la resistencia armada. Sin embargo, existe una certeza ética inamovible: quien sufre la agresión siempre está moralmente justificado para resistir. A diferencia del derecho civil o penal interno, donde distinguimos con precisión entre el allanamiento de morada, el robo a mano armada, la extorsión o el asesinato, el derecho internacional padece de una relativa pobreza terminológica. Cuando un Estado viola la integridad territorial o la soberanía política de otro, utilizamos el término genérico de agresión. Esta falta de grado en el lenguaje tradicional hace difícil diferenciar a simple vista la gravedad relativa entre distintas incursiones. No obstante, hay un consenso universal: toda agresión justifica per se la resistencia. El drama radica en que la respuesta defensiva, el uso de la fuerza por parte del Estado agredido, pone inevitablemente miles de vidas en riesgo. Como bien se ha dicho históricamente, la agresión es el acto que abre las puertas del infierno, desencadenando una secuencia de violencia que, una vez iniciada, es casi imposible de contener. Es un error común pensar que la agresión requiere necesariamente de un campo de batalla. Una agresión a la que el agredido no opone resistencia armada sigue siendo en toda regla una agresión. La ausencia de derramamiento de sangre no anula el crimen, pues el robo de la libertad mediante la amenaza es tan criminal como el robo mediante el disparo. De hecho, la historia del siglo XX nos ofrece 2 espejos claros y además ambos en el año 1939. En primer lugar, el caso de Checoslovaquia. El país perdió su independencia a través de la extorsión diplomática y la amenaza de aniquilación. Ningún soldado checo murió en las fronteras, pero el Estado fue devorado y absorbido por el Tercer Reich alemán. Y en el caso de Polonia, a diferencia de los checos, los polacos sí que eligieron la resistencia total, resultando en una carnicería humana de proporciones épicas. Pese a la diferencia en la cantidad de bajas inmediatas, los juicios de Nuremberg establecieron un precedente vital. Los líderes nazis fueron condenados por agresión en ambos casos. Se reconoció que el crimen reside en la intención y en la violación del derecho, no solo en el conteo de cadáveres. De hecho, el sueño de cualquier gobernante con vocación expansionista es la conquista sin oposición, obtener los beneficios del robo sin los costos de la guerra. Si el derecho internacional no reconociera la invasión no resistida como una agresión, estaríamos legitimando la extorsión como herramienta política y permitiendo que los tiranos expandieran sus dominios bajo el manto de una paz forzada. ¿Por qué entonces mantenemos un lenguaje tan absoluto y limitado para este crimen? La razón es que el término agresión no busca describir la técnica del ataque, sino proteger el valor de lo atacado.
El lenguaje es así de rotundo porque la agresión atenta contra la base misma de la convivencia humana, la libertad y la soberanía. Son derechos por los que, a lo largo de la historia, la humanidad ha decidido que vale la pena luchar y, en última instancia, dar la vida. Por lo tanto, el hecho de que un pueblo no luche no significa que no haya sido víctima de un crimen. Si aceptáramos que solo hay agresión cuando hay resistencia, estaríamos enviando un mensaje muy peligroso: que el agresor tiene derecho a lo que roba siempre y cuando su víctima sea demasiado débil o esté demasiado asustada para defenderse. El derecho internacional moderno rechaza esta lógica. La agresión no se mide por la cantidad de pólvora quemada o cadáveres, sino por la violación del espacio político donde un pueblo ejerce su libertad. Esta terminología pobre o limitada es en realidad una herramienta de protección. Al llamar a todo agresión, el derecho intenta que no existan lagunas legales donde un agresor pueda justificar una anexión bajo el nombre de unificación pacífica o asistencia administrativa. En 1870, Alsacia y Lorena se convirtieron en el epicentro de un choque de legitimidades. El Imperio alemán reclamaba las provincias basándose en el derecho de herencia y cultura. Habían pertenecido al Sacro Imperio Romano Germánico y su población era mayoritariamente germanoparlante. Francia, por otro lado, apelaba al derecho de prescripción y política. 2 siglos de administración francesa habían moldeado las instituciones y la lealtad de sus habitantes. ¿Cómo se resuelve un conflicto donde ambas potencias presentan argumentos históricos de peso? La respuesta ética moderna nos dice que la clave no está en los mapas antiguos, sino el consentimiento de los gobernados. Sin embargo, la legitimidad es líquida y tenemos que tener en cuenta el factor tiempo, pues tras la guerra franco-prusiana, la anexión alemana fue percibida por Francia y por gran parte de la población local como una agresión moral. En ese momento, de hecho, una guerra de reconciliación por parte de Francia habría tenido una base justificada: rescatar a una comunidad política de una soberanía impuesta por la fuerza. Sin embargo, aquí aparece uno de los conceptos más complejos de la ética política: la caducidad de la injusticia. Los derechos morales no son estáticos, son líquidos. El ejemplo de este caso nos ilustra que con el paso de las décadas, el exilio de los leales a Francia y la asimilación de las nuevas generaciones alteraron la voluntad colectiva. Se llegó a un punto en el que la mayoría de la población ya prefería el statu quo, en este caso la administración alemana, por lo que el intento francés de recuperar el territorio se transformaría, paradójicamente, en una nueva agresión, ya que no se puede liberar a quien no desea ser liberado. Casi todas las fronteras del mundo son cicatrices de guerras antiguas, líneas trazadas de forma arbitraria o pobremente delineadas. Sin embargo, el derecho internacional obliga a protegerlas no porque sean sagradas o perfectas, sino porque son las garantes de la paz. La arbitrariedad de una frontera no justifica su violación. Si aceptamos que cualquier injusticia histórica justifica una guerra hoy, condenaríamos al mundo a un ciclo eterno de revanchismo. La estabilidad de una frontera, aunque sea imperfecta, es a menudo preferible al infierno que desata la agresión para corregirla. El sistema internacional opera bajo una paradoja. Intentamos juzgar a los estados con las mismas categorías morales con las que juzgamos a los individuos: robo, asesinato, asalto, pero en un entorno donde no existe una policía global con el monopolio de la fuerza. Esto es lo que conocemos como la analogía doméstica. En el derecho civil, si alguien te asalta, llamas a la policía. En el sistema internacional, si un estado te asalta, el cumplimiento de la ley recae sobre la víctima y sus aliados. Por eso, la resistencia armada no es solo un acto de supervivencia, es un acto de jurisprudencia en el campo de batalla. Quien resiste una agresión no solo defiende su casa, sino que defiende la existencia misma de la ley. Si la agresión quedara sin respuesta, la ley dejaría de existir. Por lo tanto, cualquier Estado que ayude al agredido no está simplemente metiéndose en asuntos ajenos, sino actuando como un oficial de la ley internacional. El paradigma legalista existe que siempre haya un responsable. A diferencia de un desastre natural, la guerra es un crimen humano. Siempre hay alguien que rompió la paz. Sin embargo, esto es problemático en las guerras imperialistas, donde 2 agresores luchan por una presa que no pertenece a ninguno. En ese caso, la paz que ambos dicen defender es una ficción.
Para que el sistema legalista funcione, debe aceptar 6 pilares, que son el espejo del derecho doméstico aplicados a escala global. En primer lugar, se debe asumir que el sistema internacional es un sistema de estados, es decir, los miembros de la sociedad internacional son estados, no individuos, y la protección del ciudadano depende de la independencia de su estado, el estado como unidad. En segundo lugar, la ley internacional existe para proteger la integridad territorial y la soberanía de cada miembro, es decir, de cada estado, integridad y soberanía como conceptos clave. En tercer lugar, cualquier intento de quebrar tanto la integridad territorial como la soberanía de alguno de los miembros del sistema internacional, es decir, de los estados, mediante la fuerza, es un crimen de agresión. Es decir, que el uso o la amenaza de la fuerza están denominados como agresión. En cuarto lugar, la agresión otorga el derecho a guerrear, a hacer la guerra. Primero para el agredido, en autodefensa, y luego también a la comunidad internacional en su conjunto, para poder garantizar el mantenimiento del orden y el mantenimiento de ese sistema. En quinto lugar, nos dice que nada, ni la ideología, ni la religión, ni el interés económico justifica una guerra, excepto la respuesta a una agresión previa. Es decir, que solo si te agreden, o solo si ves que tu vecino ha sido agredido, puedes realmente iniciar o ir a la guerra. Y en sexto lugar, está el concepto de justicia retributiva. Es decir, que una vez termina la lucha, el agresor no solo debe ser repelido y vencido, sino que sus líderes pueden y deben ser juzgados, como pasó, por ejemplo, en los juicios de Nuremberg. Por lo que vemos, entonces, el paradigma legalista es robusto en la teoría, pero es muy frágil en la práctica, ya que descansa sobre la voluntad de los estados poderosos. Si los estados más fuertes deciden que sus intereses están por encima de la ley o se dividen en bloques irreconciliables, el sistema colapsa. La analogía doméstica se rompe porque el policía, es decir, los estados poderosos, se convierten en mafiosos que no quieren aplicar la ley. En este escenario, el mundo deja de ser una sociedad de estados para convertirse en un estado de guerra permanente, o en una serie de tiranías regionales donde la frontera no es un límite legal, sino simplemente el lugar hasta donde llega el alcance de los misiles de un soberano. El sistema internacional atraviesa hoy una de las transiciones más profundas desde 1945. La respuesta corta es que nos alejamos del paradigma legalista universal, basado en reglas únicas para todos, y nos dirigimos hacia una fragmentación competitiva, donde el poder bruto vuelve a dictar la norma en áreas de influencia. El paradigma legalista funcionaba porque tras la Guerra Fría existía un consenso, a veces forzado, es cierto, liderado por Estados Unidos. Al no haber un contrapeso militar suficiente, la analogía doméstica se mantenía, ya que el potencial agresor temía el castigo y la respuesta de Estados Unidos. Pero hoy, el ascenso de China y el revanchismo ruso han creado un mundo multipolar. Cuando las grandes potencias no están de acuerdo, no hay policía alguna. El Consejo de Seguridad de la ONU se bloquea por el veto y la agresión se vuelve rentable si el agresor es lo suficientemente fuerte y si el resto de miembros de la comunidad internacional no actúa. De hecho, en el modelo anterior se asumía que el comercio nos haría interdependientes y por lo tanto más pacíficos. Pero ahora vemos el proceso inverso. Hay fragmentación económica. Conceptos como el friendshoring, comerciar solo con aliados, están dividiendo al mundo en 2 o 3 ecosistemas tecnológicos y financieros desconectados. Asimismo, las distintas zonas de influencia, por ejemplo, Rusia reclama su patio trasero en Eurasia, China consolida su peso en el mar de China Meridional y Estados Unidos reclama la potestad de intervenir en distintos escenarios. En estas áreas, la integridad territorial se vuelve innegociable frente a las necesidades de seguridad de la potencia regional. Estamos, por lo tanto, pasando de un sistema basado en derechos a uno basado en capacidades. Mientras que en el paradigma legalista la soberanía de un país pequeño, como podría ser Ucrania o Taiwán, es teóricamente igual a la de una superpotencia, en el sistema de áreas de influencia la soberanía de los países pequeños se vuelve limitada por los intereses de sus vecinos poderosos. Nos encontramos ante una paradoja. Nunca hemos tenido tantas leyes internacionales escritas, pero al mismo tiempo estas leyes tienen cada vez menos capacidad de disuasión frente a los actores que deciden ignorarlas. Vamos a visualizar también cómo han cambiado estas reglas del juego y estas leyes en el último siglo. De hecho, cuando entramos en el siglo XX lo hicimos con el viejo paradigma westfaliano. Tras la Guerra de los 30 años se estableció que el soberano era amo absoluto en su territorio. Ius regio eus religio. No existía el concepto de agresión como crimen. La guerra era una herramienta legítima de política exterior. Y la paz no dependía de la ley,
sino de que ninguna potencia fuera tan fuerte como para derrotar a todas las demás juntas, que era un sistema de alianzas. Más adelante, en 1919, y tras el trauma de la Primera Guerra Mundial, nació la Sociedad de Naciones. La Sociedad de Naciones nació inspirada en los 14 puntos de Wilson, y por primera vez se intentaba que un ataque a uno fuera un ataque a todos, es decir, establecer un sistema de seguridad colectiva. Pero de hecho la Sociedad de Naciones nació muy tocada, ya que Estados Unidos no formó parte de ella y no tenía un ejército propio. Y pronto, las grandes potencias revisionistas, Alemania, Japón e Italia, descubrieron que el paradigma legalista de la Sociedad de Naciones era una cáscara vacía si no había voluntad de lucha detrás de la ley. Tras la Segunda Guerra Mundial surgió el orden liberal basado en reglas, que es el cenit del legalismo. Se creó la ONU y se reguló la economía a través del acuerdo de Bretton Woods. Este orden liberal, con la caída de la Unión Soviética en 1991, se volvió universal, creyendo que la democracia y el mercado borrarían las causas de la agresión para siempre. Además, surgió la idea de que la soberanía no era un escudo para dictadores o autócratas, intentando elevar los derechos individuales por encima de los estatales. Es la que conocemos como la doctrina de Responsibility to Protect. Es decir, si un Estado o un gobernante de un Estado está actuando en contra de sus propios ciudadanos, el resto de la comunidad internacional tiene el deber de intervenir para salvar la libertad y las vidas de esas personas que están siendo diezmadas por su propio Estado, digamos. Ya a partir del 2014 nos encontramos la gran fragmentación, que es el regreso a la Realpolitik. De hecho, la anexión de Crimea en 2014 rompió el tabú de la integridad territorial en Europa. Potencias como Rusia y China primero rechazaron el paradigma legalista occidental y exigieron un retorno a un mundo donde las grandes potencias deciden el destino de sus vecinos, un mundo multipolar. Y actualmente también, con la administración Trump en Estados Unidos, estamos viendo que tampoco se respeta ese orden liberal. Por lo tanto, estamos entrando en un periodo profundamente realista, donde la ley internacional se fragmenta y el sistema ya no es una red global, sino un archipiélago de bloques que compiten por la seguridad y la tecnología. De hecho, mientras que el paradigma de 1945 intentaba tratar a todos los estados como iguales ante la ley, la era de la gran fragmentación recupera la lógica de Tucídides. Los fuertes hacen lo que pueden y los débiles sufren lo que deben. El gran peligro actual es que hemos pasado de un sistema de seguridad colectiva, como el de las Naciones Unidas, a uno de seguridad por bloques. Esto significa que la agresión vuelve a ser una herramienta de cálculo. Si el agresor cree que su bloque es lo suficientemente fuerte para aguantar las sanciones, la ley deja de ser un impedimento. Desde la anexión de Crimea hasta la rivalidad tecnológica de Estados Unidos y China, el sistema vuelve a dividirse en bloques donde la ley internacional se aplica de forma totalmente selectiva. Llegamos, por lo tanto, al final de este análisis con una sensación de vértigo histórico. Durante décadas nos hemos convencido de que el paradigma legalista era un progreso irreversible, una red de seguridad que protegería a los estados pequeños de los apetitos de los grandes. Sin embargo, el panorama actual nos devuelve una realidad más oscura y descarnada. Las intervenciones rusas en Ucrania han hecho saltar por los aires el tabú de la integridad territorial en el corazón mismo de Europa, recordándonos que para algunos actores la soberanía del vecino es una concesión revocable y no un derecho inalienable. Por otro lado, la persistente proyección de fuerza estadounidense y sus intervenciones en todo el mundo plantean una pregunta incómoda. ¿Estamos ante la defensa del orden o ante una aplicación selectiva de la ley donde el poder define la justicia? Si la agresión es abrir las puertas del infierno, hoy parecemos estar caminando por su umbral. Nos encontramos en un sistema donde las grandes potencias ya no buscan el consenso, sino la consolidación de sus propias áreas de influencia, transformando el derecho internacional en un lenguaje de conveniencia. Cuando un Estado poderoso ignora las reglas alegando su propia seguridad, ¿qué queda para el resto? ¿Qué valor tiene la soberanía de una nación pequeña en un mundo que vuelve a dividirse en bloques irreconciliables? Para finalizar, debemos enfrentarnos a las preguntas que la teoría no puede siempre responder. ¿Es posible un orden internacional sin una policía, que sea a su vez el primero en cumplir la ley? ¿Estamos presenciando el fin de la comunidad internacional para regresar a una anarquía de imperios donde la paz es solo un breve intermedio entre guerras de expansión? Y finalmente, si los derechos del Estado derivan de la vida y libertad de sus ciudadanos, ¿cuánta legitimidad le queda a un sistema global que sacrifica la paz de millones en nombre de fronteras arbitrarias y juegos de poder? La agresión, como hemos visto, no es solo un crimen contra un mapa, es un crimen contra la posibilidad misma de un futuro predecible. Quizás la mayor lección de este siglo sea que la paz no es el estado natural de las cosas, sino un edificio frágil, que requiere que incluso los más fuertes acepten la derrota ante la ley. Sin esa renuncia, solo nos queda la fuerza. Y la fuerza
como la historia nos enseña una y otra vez, suele acabar en tragedia. Gracias por acompañarme en este prisma de la historia. Si os ha gustado, no olvidéis en suscribiros y en dar me gusta, y nos vemos en el próximo análisis. Un saludo.